Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macro, global y local, un análisis exclusivo de acciones y valores. Soy su anfitrión Wilson Tovar, economista en jefe, y en los próximos minutos navegaremos junto con el complejo mapa macroeconómico global y local para esta semana comprendida entre el 8 y el 12 de septiembre. En un mundo donde los vientos económicos cambian de dirección con una rapidez asombrosa, la información precisa es la brújula de inversionista. Y esta semana esta brújula apunta directamente a una pregunta central. ¿Estamos al borde de un cambio de ciclo monetario global? La respuesta, como veremos, se está escribiendo en tiempo real con Estados Unidos sosteniendo esa pluma. Comencemos nuestra viaje en la principal economía del mundo. La narrativa de Estados Unidos ha dado un giro dramático y contundente. El mercado laboral, que por meses fue un pilar de fortaleza, muestra claras señales de enfriamiento acelerado. El informe de agosto fue revelador. Se crearon apenas 22.000 empleos no agrícolas, una cifra muy por debajo de cualquier expectativa optimista. Simultáneamente, la tasa de desempleo escaló al 4.3%. Estas no son solo cifras, son la señal inequívoca de que la política restrictiva de la Reserva Federal ha permeado la economía real. Como resultado, el mercado ya prácticamente ha descontado un primer recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed la próxima semana, consolidando las apuestas por el inicio de un ciclo de flexibilización monetaria. Pero no podemos cerrar el capítulo estadounidense aún. Con el enfriamiento laboral ya sobre la mesa, toda la atención se desplaza ahora hacia el frente de la inflación. Esta semana se publicarán datos de IPC e IPP y los resultados serán el principal catalizador del mercado. Se espera que las tasas anuales se sitúen en 2.1 para la inflación general y un persistente 3.1 para la inflación subyacente. Aquí reside el gran dilema para la Fed y el riesgo para los inversionistas. Mientras la debilidad laboral pide a gritos una política monetaria más laxa, una inflación subyacente estancada por encima del 3% limita el alcance y la velocidad de los recortes. Este escenario configura un riesgo latente de estanflación, donde un crecimiento debilitado coexista con precios que no ceden, especialmente por las tensiones comerciales que amenazan con reavivarse. Crucemos el Atlántico ahora hacia Europa, donde el panorama es de estancamiento y cautela. La eurozona, aunque mostró una ligera resiliencia en la revisión de su PIB del segundo trimestre con un crecimiento intertrimestral prácticamente nulo del 0.1, se enfrenta a un crecimiento anémico. El Banco Central Europeo se encuentra atrapado. Por un lado, la economía estancada y por el otro, la inflación en el sector de los servicios se mantiene por encima del 2%, limitando cualquier impulso de flexibilización. Por ello, se espera que el Banco Central Europeo mantenga su tasa de depósito esta semana en el 2% en su reunión, adoptando una postura de total dependencia de los datos futuros. Mientras tanto, en el Reino Unido vemos una economía de dos velocidades. El consumo y el sector de servicios muestran una notable resistencia, pero la industria manufacturera sigue en contracción. El Banco de Inglaterra enfrenta entonces un desafío similar al del Banco Central Europeo: contener la inflación sin agravar los riesgos de una recesión, todo esto en un contexto de creciente presión fiscal. Ahora vamos a Japón, donde los vientos soplan en una dirección diferente. La economía avanza hacia una gradual normalización monetaria. Un hito clave ha sido el primer crecimiento de los salarios reales desde el 2024, un factor que el Banco de Japón considera indispensable para consolidar su meta de inflación del 2%. En China, la historia es más compleja. La estabilización económica sigue siendo frágil y muy dependiente de los estímulos estatales. Vemos una divergencia clara. Las pequeñas y medianas empresas exportadoras muestran mejoras, mientras que las grandes empresas estatales sufren por un consumo interno débil y los persistentes riesgos del sector inmobiliario. La ausencia de presiones inflacionarias le da al Banco Popular de China un amplio margen para calibrar sus estímulos, pero la gestión de riesgos sigue siendo la prioridad. Finalmente, aterricemos en casa en Colombia. El panorama local es un delicado equilibrio entre el optimismo y la decepción. La semana pasada, el dato más esperado confirmó los temores. La inflación anual de agosto superó el umbral del 5%, situándose en 5.10. Este repunte, impulsado por alimentos y servicios, plantea un desafío mayúsculo para el Banco de la República. Sugiere un desanclaje de las expectativas y solidifica la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo cual inevitablemente limita las perspectivas de crecimiento económico. Este escenario se complica aún más por un déficit comercial en aumento y un deterioro en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, que reportaron caídas en rentabilidad y ventas. En este contexto, la atención de todos los inversionistas se centra en los debates de la nueva reforma tributaria. El resultado de esta discusión en el Congreso será determinante para la confianza inversionista de la sostenibilidad fiscal del país a mediano plazo. En resumen, para la semana que comienza, el principal catalizador global será el dato de inflación de Estados Unidos. Un número por encima de lo esperado podría desafiar la narrativa de recorte de tasas, mientras que un dato en línea lo cimentaría. Para los mercados emergentes como el nuestro se anticipa una diferenciación acentuada. Aunque una Fed más laxa podría favorecer los flujos de capital, las vulnerabilidades domésticas, como nuestra inflación persistente y los debates fiscales, actuarán como un filtro selectivo. La resiliencia de nuestra economía será el factor determinante para el desempeño de los próximos trimestres. Gracias por acompañarnos en Perspectiva Semanal. Les invitamos a consultar nuestro informe completo para profundizar en estos análisis y proyecciones.